poder conversar con ustedes. Pura vida. Eso ya te iba a preguntar para que lo de la grabación con los muchachos. Sí, Em, está pues, bien. sí, sí, perfecto. Vamos a ir hablando sobre conservación de Costa Rica. Tal vez no nos alcance el tiempo porque yo me entretengo a veces dando demasiados comentarios de color, ¿verdad? Me emociono con el tema. Richard, si puedes poner la primera slide, por favor. Sí, me está dando problemas. Dame un segundo porque me está dando Ok, voy, problemas. voy a contarles a los muchachos mientras tanto. La presentación vamos a ver varios mapas para ubicarlos dónde está Costa Rica y el trabajo que se hace en conservación. Podría hablar varias horas seguidas sobre el tema, ¿ya? Perfecto. Pareciera que es mi compota. Bueno, en esta primera imagen, ¿por qué Nacho escoge como primera imagen? Veamos Costa Rica totalmente nublado. Estamos en estos momentos en el periodo de transición hacia la época seca. ¿Qué significa eso? Que Costa Rica en la parte norte del país y el centro vamos a tener 6 meses de no lluvia. Va a estar bastante seco. El resto del país pues sí continúa con algo de lluvia durante el resto del año y tiene la particularidad, por ejemplo, en el Caribe de Costa Rica, el, nos llueve en la época seca es en octubre. Entonces, esta imagen es para ubicarlos. Vemos al norte el lago Cocibolca, que es el lago de Nicaragua, y al sur el istmo de Panamá. Ahora con otros mapas vamos a ir viendo físicamente cómo es geográfica o geológicamente Costa Rica. El que sigue, Richard. Ok, algo importante es que vamos a conversar el día de hoy. Esperemos que nos alcance el tiempo. ¿Dónde está Costa Rica? ¿Quién es el responsable? El Ministerio del Ambiente, de la Conservación en el país. Eso me indica que los ciudadanos no seamos responsables también de conservar o proteger el país y podíamos conversar porque realmente es un logro que tiene que ver con la educación en Costa Rica. El país, las áreas de conservación, voy a contarles sobre eso. Una herramienta que se utiliza, que son los corredores biológicos. Inicio en la parte histórica, lo que es el corredor biológico mesoamericano. El esfuerzo no es solo de Costa Rica, sino en toda la región, en América Central, y algo muy nuevo que es en los corredores biológicos interurbanos. Realmente un país como Costa Rica está cruzado eh, por una cantidad de ríos y los ríos son zonas de protección y ahora lo puedo conversar y eso es a lo que se le está dando mucho énfasis en el área, en el gran área metropolitana. Y ahora les cuento cuál es el gran área metropolitana. Y de último, espero tengamos tiempo esta vez, hablamos de energías renovables y transporte. ¿Qué sigue? Bueno, las fotos. Ahí vemos la de arriba, es el Parque Nacional Marino Ballena. Podemos ver la cola de una ballena y créanlo o no, ese es un sitio donde en esta época del año hay ballenas jorobadas, humpback whales, en su época de apareamiento, pero también con sus pequeños, porque es un sitio de las ballenas que estaban en el norte, de Alaska a California, han bajado a aguas de Costa Rica, no solo aguas de Costa Rica, sino también en América Central, en su época de alimentación, pues al norte están ustedes ya llegando al invierno, ¿verdad? Abajo es el volcán Rincón de la Vieja, uno de los 4 volcanes activos en el país. Es un parque nacional y podríamos conversar de que históricamente Costa Rica empieza a proteger las áreas
con un sentido de esparcimiento, de vacaciones. Cerca de la ciudad de San José, de la ciudad de Cartago, está el volcán Irazú, en la ciudad de Alajuela el volcán Poás, en Heredia el Barba, son sitios donde históricamente, y estamos hablando no a este siglo, a finales del siglo XIX, principios del XX, la gente iba a la cima de los volcanes como paseos, ¿ya? Por la cercanía con las ciudades. Y ahí es donde se empiezan a proteger estas áreas. Aparte de que se reconoce de que son los sitios de donde nacen las aguas. Entonces, hay una parte que fue llevando a otro, la conservación, la creación, y lo vamos a ver, de áreas protegidas. Pasemos al siguiente slide. Ahí tenemos un perezoso y unas lapas verdes. ¿Dónde está ubicada Costa Rica? Podemos ver en la parte inferior de la imagen Costa Rica, la ciudad de San José, la capital, al norte Nicaragua, al sur Panamá, pero vemos geográficamente en la mitad de América. Realmente si vemos en esa proporcionalidad, no estoy diciendo que sea exacta, pero podemos ver el tamaño de México con respecto al tamaño de América Central, ¿verdad? Y ni qué decir Venezuela o Colombia, o comparativamente con Cuba. Estuviste recientemente en Cuba, ¿verdad, Richard? ¿O vas para Cuba? ¿Te perdí? No Que te oí. ahora en enero voy. Ok. Toda es. Yo solo una vez he estado en Cuba. Impresionante lo que es toda nuestra región, América Central y el Caribe. Económicamente, para algunas cosas, solo lo dejo de adelanto. América Central trabaja con República Dominicana en algunos foros, ¿ya? Y lo podríamos entender porque a excepción de Cuba, Jamaica tiene relaciones con el Reino Unido, el idioma es el inglés, similar a Belice, aunque Belice ya maneja los dos idiomas, español e inglés. Puerto Rico, pues ese estado asociado. Otras islas en el Caribe, mucha relación con Francia, Holanda y también con el Reino Unido. Entonces podríamos entender por qué América Central y República Dominicana en muchos foros van y trabajan en conjunto. Continuemos. Ok, Costa Rica. Ahora ese mapa más pequeño nos da una idea de las 4 ciudades más grandes del país: San José, la capital, Alajuela, Heredia y Cartago. Incluso se pueden ver ahí unos conos chiquititos donde son los volcanes, y podemos ver uno que dice Poás y otro que dice Irazú en rojo. Ese es llamémosle el gran área metropolitana. Costa Rica realmente es, aunque tiene dos costas, una en el lado Pacífico y otra en el lado Caribe, es un país, llamémosle, valle centralista, en el área central del país. Algo importante para recordar es que Costa Rica toma la decisión en 1948 de abolir el ejército. Ese dinero fue trasladado a la educación, literalmente, y por eso podríamos hablar que hoy día que tenemos esos altos índices de desarrollo y competitividad, ¿verdad? Que nos permite, incluso ahora les podría hacer una pregunta, que ¿cuáles creen ustedes que es el mayor fuente de ingreso actualmente en Costa Rica? ¿Ya? Me adelanto porque ya eso ha ido cambiando, y cuando digo ha ido cambiando es que ya no es un país agrícola, ya no dependemos de café y el banano como grandes industrias, siguen siendo grandes industrias, y debo agregar ahora la piña, ¿verdad? Incluso puede que ya estemos en mayor cantidad de hectáreas de piña que del mismo banano, y hace rato que el café. El turismo tampoco es nuestra mayor fuente de ingresos, y lo podemos entender eh, por la dinámica que es la economía de Costa Rica, y podríamos hablar de lo que ocurrió en Costa Rica durante la pandemia o lo del COVID-19. Costa Rica es una economía bastante diversa
y se viene desarrollando en servicios, y ahorita la mayor fuente de ingresos ya tampoco es Intel y la producción de microchips, sino dispositivos médicos. Entonces, eso nos cuenta que la diversidad en que el país ha logrado, y realmente eso le ha permitido ya sostener con el tiempo de lo que vamos a conversar ahora, lo que son el sistema de áreas de conservación. Somos un país bastante pequeño, esos 51.100 kilómetros cuadrados, entiendo que podríamos compararlo de que somos del tamaño del estado de West Virginia, para que tengan una proporción ustedes cuando ven el mapa de Estados Unidos. La población en todo el país es de un poco más de 5 millones de habitantes, viviendo más o menos la mitad, 2 millones y medio, en estas 4 ciudades: Alajuela, Heredia, San José y Cartago. ¿Ya? En Liberia, Limón y Punta Arenas, dijéramos, serían el resto de las ciudades principales del país, que van relacionadas con las provincias que le digo ahí. Son 17 provincias. Esa es la distribución física. Estas provincias están divididas en un total de 82 cantones, y a su vez los cantones están divididos en un total de 485 distritos. Ya esos números subieron, ahora recuerdo, porque tenemos 2 distritos que por su población han subido a cantones, y en las elecciones que vienen el primer domingo de febrero van a elegir por primera vez sus alcaldes. Y eso es un cambio interesante, sobre todo para la parte sur del país, en el Pacífico, que ahí dice Puerto Jiménez y Golfito. Puerto Jiménez deja de pertenecer como distrito al cantón de Golfito y se convirtió en el propio cantón, y va a tener su propia administración. Y ahí podemos ver y podríamos conversar. Se te devolvió la imagen, Richard. Ay, perdón. Ah, Ok, en la parte sur podemos, dice Parque Nacional Corcovado, que es todo un emblema del sistema de parques, del sistema de áreas de conservación en la sistema de áreas protegidas como parque nacional, por el impacto que tiene realmente la visitación que hay en ese parque nacional. Continuemos, Richard, por favor. Okay. Para no adelantarme, quería presentarles este mapa. Realmente Costa Rica es bastante pequeño, pero podemos saber la distribución por provincias. Y ahorita vamos a ver que es no tan exacto, pero tiene cierta relación con la distribución administrativa que Costa Rica utilizó para conservar los recursos naturales, que son las áreas de conservación. Al norte, Guanacaste; al sur están Limón en el Caribe y Punta Arenas, la franja naranja, que vemos que es bastante larga proporcionalmente para el país. San José en azul, que es donde está la capital, y las otras 4 ciudades podemos verlas, aunque las provincias son bastante extensas, hablando de territorio costarricense, están bastante cercas, aproximadamente 20 kilómetros cada una, de 20 a 25 kilómetros de la ciudad de San José, lo cual es interesante porque aunque son 20 kilómetros, tal vez es 22, no 25, la más distante, Cartago, tardamos hasta hora y media. Eso les dice el tamaño de las calles, que a veces les llamamos autopistas, y el tránsito. Entonces es impresionante movilizarse en Costa Rica en la hora pico. Y la gran pregunta es, ¿qué pasaría si el actual tren no estuviera funcionando? Y más adelante vamos a hablar un poco de transporte, para que todas estas personas, los residentes, se movilizaran. Sería un caos todavía más grande. Continuemos. Okay. ¿Por qué este mapa, o Nacho sigue presentando los mapas? Me gusta poder ofrecerles, y ahí vemos al norte Nicaragua, al sur está Panamá, en blanco, y vemos cómo Costa Rica está cruzada por por 3 cordilleras realmente: la cordillera de Guanacaste, la cordillera volcánica central y la cordillera de Talamanca. La cordillera Guanacaste y la cordillera central sí tienen volcanes,
La cordillera de Talamanca no tiene volcanes. Eso no excluye que geológicamente puedan haber estructuras volcánicas. Y si pudiéramos ver un mapa de las placas tectónicas del lado Pacífico, al lado Pacífico donde está la bandera de Costa Rica, la placa de Cocos se mete debajo de la placa Caribe y es la que ha producido la cordillera de Talamanca, esa parte sur del país. Richard, ¿me puedes dar opción de compartir para usar yo el pointer, por Yo favor? creo que tú tienes, Ah, ahí ya está, ¿verdad? ¿Me creo pueden que ver? sí. Ahí veo el puntero negro, pero ese debe ser vos. No, no lo veo. Pero me ven a mí mover, Perdón, ups. Ah, mierda. tenés que devolverte. Ay. Ahí. Ok. ¿Puedes ver al sur, Cordillera de Talamanca? ¿La puedes señalar? Aquí. Ok. Esta parte es lo que las placas tectónicas, placa de Cocos metiendo en el lado Pacífico, metiéndose en la placa Caribe y ha producido las montañas donde en la altura del pico más alto de Costa Rica es cerca de 12,000 pies. ¿Ya? Incluso a esa altura, como estamos tan cercanos al Ecuador, no tenemos nieve. Geológicamente, a esa altura, los valles y estructuralmente sí fueron labrados, dibujados, diseñados por la glaciación, cuando increíblemente tuvimos un proceso de enfriamiento del planeta y toda esta región de América Central estaba cubierta de nieve. Increíble, ¿no? Ahora que hablamos de cambio climático y calentamiento global. Y ese es otro tema, porque podríamos ver que las alturas en Costa Rica son ecosistemas que dependen de bajas temperaturas y cobertura de nubes, empiezan a convertirse en ecosistemas en peligro porque las condiciones climáticas empiezan a cambiar. Pasemos al siguiente cuadro. Ok, los esfuerzos en conservación, algo que he conversado con Richard que les iba a presentar el día de hoy. El ente que rige la conservación en Costa Rica es el Ministerio del Ambiente, dividido en energía, ambiente y sus áreas estratégicas. La parte de ambiente está dividida en 11 áreas de conservación, que las tengo listadas ahí y ese es el mapa que podemos ver, que podríamos sobreponer el mapa de provincias y la provincia de Guanacaste incluye al área de conservación Guanacaste, al área de conservación Tempisque, Arenal Tempisque y el área de conservación Tempisque en la parte noroeste del país. Ahí exactamente. Gracias, Richard. Eso mismo. Y por cada área de conservación podría hablar una clase completa contándoles los esfuerzos que se realizan, porque hay muchos y diferentes casos de estudios. Y a la fecha, Costa Rica tiene problemas y no necesariamente el mundo es perfecto, pero tiene éxitos que son de nombre internacional, que se utilizan en muchas latitudes para demostrar, incluso con poco dinero, con dineros propios, aunque Costa Rica inicialmente, para lograr esto que digo yo, que son áreas de conservación, sí recibió dineros internacionales, luego ha sido un proceso de con los propios recursos y podemos conversar de dónde los va a obtener Costa Rica, puesto Costa Rica, si llegamos al final de la presentación, está haciendo una transición fuerte a utilizar el transporte de, llamémosle carros eléctricos. Si producimos carros eléctricos, aunque la energía es renovable,
el impuesto actual a los combustibles va a empezar a recibirse menor cantidad de dinero. Si se recibe menos impuestos del consumo de combustible, gasolina y diésel, va a haber menos dinero para las áreas de conservación. Entonces es un interesante cambio en la estrategia de cómo se va a financiar las áreas de conservación. Podemos ver que yo hablo de áreas de conservación y son esas regiones verdes en el mapa y ese listado largo que tengo ahí. Dentro de esas áreas de conservación están los parques nacionales, los refugios de vida silvestre, las reservas forestales, las reservas biológicas y los humedales. Y todo eso lo vamos a ver ahora en otro mapa donde son los corredores biológicos, cómo se enlazan esas áreas protegidas. Cuando hablo de áreas protegidas, vean que hay una distribución de parques nacionales a reservas biológicas. Cada una tiene su diferente grado de conservación, siendo las reservas biológicas las de más alta protección, donde investigadores y grupos de estudiantes son los que pueden visitarlas para hacer investigación o por lo menos prácticas de campo los estudiantes. Ha habido una pequeña apertura para que pueda ser visitada o los vecinos puedan tener acceso, puesto que muchas comunidades costeras en Costa Rica, por no decir en el resto del país, de alguna forma u otra han sido las garantes o los que han logrado esta protección, y el turismo sigue siendo una fuente importante de, de recursos. Continuemos, Richard. Por cierto, yo puedo ir muy rápido, no duden en hacerme alguna pregunta, con mucho gusto les doy respuestas. Y incluso, continuando aquí podemos ver en las áreas verdes son las áreas protegidas en Costa Rica, de parques nacionales, refugios de vida silvestre, incluso territorios indígenas, particularmente en el sur del país, en el área de Talamanca, las montañas que les enseñaba yo, exactamente esa área. Y eso es toda una temática, porque actualmente, vean cómo me salgo del tema, como son territorios indígenas, pertenecen a las etnias indígenas en Costa Rica, que son 7, no hay títulos de propiedad. Entonces, hay una cierta forma de cómo se les da dinero. ¿Qué significa título de propiedad? Que yo soy dueño de mi tierra y lo podría vender. Y eso es lo que no sé qué, por eso es que se mantiene como territorios indígenas. Nada más, y le pertenecen a toda la comunidad. Y actualmente en un programa el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, UNDP, United Nations Development Program, están recibiendo dinero para poder aumentar la cantidad de dinero que reciben las comunidades indígenas del pago de servicios ambientales. Oigan el montón de palabras que les estoy tirando. ¿Qué es pago de servicios ambientales? Environmental Payment Services. PSAs que te dan dinero por protección del bosque, de tu tierra. Y eso les permite a ellos recibir dineros frescos y desarrollar lo que ellos deseen en sus comunidades sin afectar el bosque. Las áreas grises, y entendamos que separemos esa parte gris en Panamá al sur y Nicaragua al norte, esos serían los corredores, perdón, los corredores biológicos es el beige, perdón, estaba, y la parte gris son áreas, como se puede ver, Nicaragua y Panamá, llamémosle, son áreas de índole agrícola o índole urbano. ¿Ya? Entonces, la idea, viendo ese mapa, es cómo Costa Rica procura o trata de interconectar lo que actualmente tiene protegido, que es cerca de una cuarta parte, un 25, un 27% del país, está dentro de alguna de las categorías de áreas protegidas, y lo podemos conversar ahorita más adelante.
la importancia de eso, porque no es solo protección del bosque, ¿verdad? Es también esta protección de los recursos forestales, protección de la biodiversidad, protección de las fuentes de agua, algo importante. Continuemos, Richard. Ok, Nacho, demasiado texto. Es más fácil en el siguiente slide poderles explicar yo cómo es qué significa un corredor biológico y en un grado menor qué es un corredor biológico interurbano. Como nada más ahí lo dejo como comercial. Pasemos al siguiente slide. Como veíamos en anteriormente, en el slide anterior, los ya no dije nada, los corredores biológicos ahora en este van a ser todas esas áreas en verde oscuro. Las verde claro o color agua son las actuales áreas protegidas, los parques nacionales, las reservas forestales, las reservas biológicas. Podemos ver al sur del país la parte toda esta alta, que son la cordillera de Talamanca, que son los territorios indígenas, y por eso ha sido tan importante para el país poder reconocerle a los grupos indígenas la labor o históricamente el cuidado de esos territorios. Y aunque Costa Rica se ve pequeño y básicamente es casi que 10 veces más grande si pudiéramos aplanar Costa Rica, ¿ya? Al tener esas montañas y la extensión que tiene que ver hacia la isla de Coco en el Pacífico costarricense, Costa Rica es bastante grande. De hecho, creo que son 7 u 8 veces más grande el territorio marino que el territorio terrestre de Costa Rica. Fue el primer país en declarar protegido la cordillera la cordillera que sale en lo que es la isla del Coco, los montes submarinos. Vamos adelante de muchas otras naciones. Eso no indica que no tengamos limitaciones para la protección de los recursos marinos. Ahí podemos ver, y no se puede leer, un listado de cerca de casi 30 corredores biológicos. Todos tienen su propia administración. Es una administración participativa, porque en un corredor biológico no solo están las áreas protegidas, sino también áreas urbanas, zonas agrícolas, y mucho tiene relación con la protección de las cuencas hidrográficas, los ríos. ¿Ya? En Costa Rica la ley dice que en áreas rurales fue el 15 metros, estamos hablando por 30 pies de la ribera del río, del borde del río, es área protegida a ambos lados, y en áreas urbanas es el 10 metros, perdón, 45 pies en áreas rurales y 30 pies en áreas urbanas. Entonces, incluso hay ríos que cruzan el área metropolitana donde está San José, Alajuela, Heredia y Cartago, que son cañones de ríos profundos, entonces son más de 50 metros lo que está protegido. Y por ende, ahí hay cierto grado de biodiversidad. Deme un momento, porque perdí mi vaso y ya tengo la boca seca. Richard, ¿cómo estamos de tiempo? Tenemos como 40 minutos total. Ok, entonces voy bien. Okay. Entonces, viendo este mapa, Nacho le pone bastante importancia a la actual conservación de los recursos naturales en Costa Rica, los corredores biológicos. Pero veamos un poco los antecedentes, porque no es solo Costa Rica, es en toda la región. El que sigue, Richard. Nacho, ese es un jaguar. Ok. Inicialmente, por una iniciativa de Audubon,
The Wildlife Conservation Society, que está ubicada en Gainesville, Florida, y tiene relación directa con Nueva York, con el Bronx Zoo, que ahora no se llama Bronx Zoo, ¿cómo es que se llama? Bueno, con el zoológico en el Bronx, inician el Paseo Pantera, The Path of the Panther, y era un concepto de unir en la región, en América Central, para áreas disponibles para una especie emblemática como este joven que tenemos ahí de un jaguar, que de hecho desde, llamémosle, desde el sur de Texas hasta todo Brasil es el área de territorio del jaguar. Actualmente ya hay una población para Costa Rica, de acuerdo a una herramienta que se está usando cada vez con más frecuencia, que son las cámaras trampa y lo que se llama ciencia ciudadana, porque hay cámaras trampa en áreas privadas donde se pueden identificar individuos de jaguares que los podemos reconocer por sus manchas. Ya, continuemos, Richard. Ese es y ahora el Path of the Panther, el Paseo Pantera, se consolidó y se llama Corredor Biológico Mesoamericano, que podemos ver las áreas protegidas en toda la región, desde el sur de Panamá, que sería el Tapón de Darién, una barrera gigantesca de humedales y bosques que podríamos conversar, es un tema aparte, lo que son actualmente las migraciones. Gente que no es solo de América del Sur y de Cuba, que llegan a Colombia y empiezan porque hay una gran cantidad de ciudadanos de países africanos moviéndose hacia los Estados Unidos. Y eso es todo un tema en la parte de conservación, puesto que las áreas protegidas, de alguna forma u otra, poseen o tienen de animales, ¿ya? Fuentes de alimentación. Pero eso es otro tema que podríamos conversar. Está la parte étnica, no solo de Costa Rica, sino todo de América Central. La riqueza cultural de Guatemala es impresionante. El sur de Panamá con los Nove y los Cuna, y qué decir de la cultura maya en Honduras, El Salvador y Guatemala. Podemos ver que incluye en el corredor biológico mesoamericano, aunque no se refleje en el mapa, el sur de México. ¿Ya? Eso es bastante importante. Entonces, sí hay una red a nivel regional de procurar o lograr esa interconexión para que una especie tan emblemática para la cultura mesoamericana, porque para los mayas el jaguar fue bastante importante, o es todavía, ¿verdad? Exista una interconexión que puedan desplazarse estos animales. Continuemos, Richard. Hey, Nacho, uno más de tus mapas. Es que en este se puede observar un poco mejor el verde oscuro son los parques nacionales. Podemos ver que la frontera con Nicaragua, básicamente Costa Rica procuró o procura tener un área protegida, y son 2 kilómetros de frontera donde no se pueden titular tierras, la gente sí reside. Ahí la importancia del concepto de corredor biológico o de refugio nacional de vida silvestre para esa protección de los recursos naturales. Podemos ver en el norte, lado Caribe, está el Refugio Nacional de Vida Silvestre Barre Colorado. Sí, exactamente donde está el Pointer, y eso tiene una relación directa con Nicaragua y la costa Mixquita, que es interesante en ese aspecto de Nicaragua, que está la parte pacífica, llamémoslo como como una de sus 3 grandes regiones, y después está la región autónoma del Atlántico Norte y la región autónoma del Atlántico
Sur, que es interesante en el concepto cultural histórico, que aunque somos naciones caribeñas, históricamente por nuestra relación con Europa, la región del Caribe le llamamos Atlántico, ¿ya? Y el Atlántico está al otro lado de Cuba. El Mar Caribe es una cuenca oceánica diferente a, en sí, al Océano Atlántico. Es como que si dijéramos que el Golfo de México es parte del Océano Atlántico, ¿ya? Entonces, eso es interesante a la hora de estudiar barreras geográficas. En Costa Rica ha costado aceptarlo, pero se puede ver que ya ponemos en los mapas Mar Caribe. Yo sé que yo crecí diciendo que hacia el este Costa Rica tenía como límite geográfico el Océano Atlántico, ¿ya? Y esa parte es importante porque la riqueza cultural de Costa Rica en el lado Caribe, sobre todo por las poblaciones afrocaribeñas, ¿verdad? Y su relación con las islas del Caribe es muy importante, incluso al grado que podemos hablar hasta en la parte de alimentación, en la parte culinaria. Lo que comemos en el Caribe de Costa Rica es diferente de lo que comemos en el Valle Central o en la parte norte de Costa Rica, del lado Pacífico, en la cultura, en Guanacaste, la cultura chorotega, y en una distancia muy pequeña. Ok, Nacho, ¿qué tiene que ver todo eso con corredores biológicos y protección de los recursos naturales? Que tenemos que ponerle siempre importancia a la parte cultural histórica, porque así como decir, yo voy a proteger, y eso ocurrió en muchas regiones, y Costa Rica no es excluyente, que decidieron declarar un área protegida y saquemos a las personas, ya no vivan más ahí. Y eso es el caso de Costa Rica al sur del Parque Nacional Corcovado. Si tuvieran oportunidad de hacer, y no sé si en algún momento Joshua lo irá a retomar, traer a los estudiantes a Costa Rica, que se visitaba el sur oeste de Costa Rica, donde está el Parque Nacional Corcovado. Cuando se constituyó ese Parque Nacional, se sacaron a las personas que vivían ahí, ¿ya? Básicamente, y tal vez no tenían título de propiedad, eran pescadores que se fueron a esas regiones a vivir, y es una región muy rica en oro. Imagínense, Costa Rica toma la decisión de convertir una zona donde podría extraer oro en un parque nacional. Y eso es toda una historia de conservación. Nacho, ¿no sacan oro? Sí, todavía se permite artesanalmente, que es algo totalmente diferente a lo que es una mina a cielo abierto o coger un río y poner máquinas y sacar la piedra que en su momento se dio. ¿Ya? El mundo no es perfecto. Era para darles, entonces, cuando tenemos esta herramienta actual de corredor biológico, pues empezamos a contemplar la importancia que tienen los residentes alrededor de las áreas protegidas y que realmente son los actores, por no decir actores principales, en este grado de conservación y poderlo aumentar. Hay que reconocer que Costa Rica, pues al tener un fuerte enfoque hacia el turismo, ha generado que haya un mayor entendimiento de por qué, dijéramos, no cortar el bosque, aunque me repare madera hoy para construir un mueble y venderlo, me puede dar, y de hecho da, mayor ingreso económico a lo largo del tiempo. No que Costa Rica no sufra en algunos sitios problemas de deforestación o cortar bosque primario ilegalmente. Y eso es otra historia porque todavía existen planes de manejos, y si tienes bosque en tu propiedad, puedes hacer tu plan de manejo y aprovechar algunos árboles. Pero eso es legislación a lo interno de Costa Rica. Incluso en su momento, el concepto de reservas forestales, que lo vemos ahí en azul, actualmente esas reservas forestales no son para cortar el bosque, como dijéramos National Forest en los Estados Unidos o en Escandinavia, que han cortado el bosque por 200, tal vez hasta 300 años, y allá el crecimiento es mucho más lento
en Costa Rica, sino son áreas donde se protege el manto, las nacientes de agua. Y Costa Rica actualmente, no voy a decir que va a ser el mundo es perfecto, pero con la cantidad que llueve en Costa Rica, no tenemos un problema de agua, más bien de cómo podemos usarlo mejor el recurso acuático, ¿ya? Y eso me lleva a contarles, que no lo he mencionado, a excepción de este año, por una particularidad, y entraríamos en política, Costa Rica logra casi el 95% de su energía siendo producida por recursos renovables. Y el aporte, cerca de más del 80% viene producto de hidroeléctrica. Eso quiere decir de la cantidad de agua que Costa Rica recibe, logra producir su energía. Y esto es interesantísimo. Existen a nivel mesoamericano, que incluso es Panamá hasta el sur de México, Costa Rica puede vender energía. Entonces, si en el Guatemala necesitan energía, Costa Rica se la puede vender. Estamos interconectados, ¿ya? Y se respeta. Pensemos lo que no es que Nicaragua decide cuando Costa Rica está enviando energía hacia México o hacia Guatemala, Nicaragua la toma, ¿no? Porque todos reciben un poco de ganancia porque estamos interconectados. Eso le ayuda a Costa Rica a manejar el precio de la electricidad. Y dejémoslo ahí por un lado, porque si le preguntan a un costarricense, va a decir que la energía en Costa Rica es carísima. Y si le preguntan a un industrial o a alguien de una empresa, les van a decir que Costa Rica pierde competitividad porque la energía en Costa Rica es extraordinariamente cara. Cuando se compara con América Central, casi que eso es 85% cierto. Sí es más cara que en el resto de la región el pagar la electricidad, pero tiene otros conceptos incluidos, como el factor térmico, porque si ponemos un 5%, hay que ocasionalmente, particularmente en el mes de abril, cuando las lluvias aún no han llegado, producir energía eléctrica utilizando combustibles como el búnker o diésel. Continuemos, Richard. Ok, ese es un esquema de corredor biológico. Me faltó incluir ahí interurbano. Podemos ver la ciudad donde tenemos dos áreas de bosque, el río que cruza la ciudad, y eso es algo muy novedoso en Costa Rica, y no digo el que toda la región se esté dando, pero Costa Rica está haciendo un fuerte esfuerzo en ese aspecto, y es interesante. Donde yo vivo, en San José, que es el corredor biológico interurbano Río María Aguilar, y estoy muy cerca del corredor biológico interurbano Río Torres, la gente está apropiándose de sus áreas verdes, está ayudando los fines de semana a reforestar, hacen conteos de aves. Por ejemplo, ahora en la primera semana de diciembre en múltiples partes del país hay conteo de aves, particularmente que es la época donde podemos decir que ya las aves migratorias que empezaron a llegar en octubre y van a estar hasta abril, ya están residentes bueno, ya están de visita en Costa Rica. Entonces, eso nos lleva a conversar lo que es ciencia ciudadana. Y esta herramienta nos hace ver, nos ha ayudado para que muchos vecinos se involucren y empiecen a ver cosas tan sencillas como ir por la calle y no tirar la basura de la botella plástica donde se iban tomando, dirían en el Midwest, soda pop, tomándose una gaseosa. Vean que no estoy diciendo marcas de gaseosas, ¿verdad? No dije ni Pepsi ni Coca-Cola, sino tomándose alguna bebida y la tiran al suelo, no buscan el basurero, el wrapping de alguna galleta tampoco, porque la basura que tiramos a nuestras calles, no digo que se haga, puedo hablar por San José, eso ocurre,
Las aguas llovidas las llevan al río, en los ríos las llevan y terminan en el mar, y podríamos hablar lo que es la contaminación marina, y podríamos hablar de las islas de basura que ya hay en el Pacífico, ¿verdad? Y eso es otro tema en la conservación. Costa Rica tiene programas de reciclaje, todas las municipalidades, los cantones tienen programas de reciclaje, pero por ejemplo, acabo de oír un amigo mío decía que la municipalidad no le estaba recibiendo el vidrio. ¿Cómo? Eso no se entiende porque tienen procesos de que muchos, al menos en mi casa, tenemos muchos años de separar papel, cartón, latas de aluminio, plástico y otros valorizables que una vez a la semana se sacan y la municipalidad pasa a recogerlos y a sitios de acopio o donde se separan, ¿verdad? Un ejemplo les podría dar de, vean que cómo me salí, estaba hablando de corredores biológicos y lo utilizo como una herramienta para contar todo lo que se hace dentro de un corredor biológico. Y ahora algo más pequeño, corredor biológico interurbano significa conectando un área verde, no digo protegida, donde hay todavía una presencia considerable de árboles con otra área mayoritariamente relacionado con cuencas, con ríos. Y eso es algo interesante, si alguno tuviera interés, porque Costa Rica es fácil conseguir mapas. Entonces, para diseños, por ejemplo, alguien que estudiara arquitectura y quisiera hacer al menos una propuesta o trabajar con un corredor biológico viendo este trabajo, las herramientas están disponibles. Ese solo fue un comercial, como haciendo visita en Costa Rica, si van a hacer investigación luego o programas de intercambio. Bueno, se dan cuenta que cuando yo voy conversando, y ahora tal vez porque tenemos este tiempo, es la primera vez que tenemos ahorita nosotros tiempo de conversar con Richard, pues me pueden hacer alguna pregunta y con gusto yo se las respondo por correo electrónico sobre estas temáticas, porque ahí brinqué de corredores biológicos y ya estaba hablando de urbanismo, ¿verdad? Estaba hablando de reciclaje. No he ni tocado el tema de limpieza de un río, ¿verdad? Algo que Costa Rica está haciendo con unas plantas para limpiar los ríos, para limpiar el agua que llega a la costa, particularmente de San José, hacia la costa pacífica. Continuemos, Richard. Ok, y aquí Nacho, ya este y otro, ya este corredor biológico, este ejemplo, este es desde la zona de Monteverde hacia el Golfo de Nicoya en el lado pacífico de Costa Rica. Y ahí sí ya tenemos un gradiente altitudinal donde unimos la parte costera, donde está el bosque de manglares, con la parte de la zona del bosque anterior, la zona del bosque nuboso. Y cuando digo bosque nuboso, no es exactamente una zona de vida, sino una condición que esos bosques presentan mayoritariamente parte del año, nubes. Pero ¿qué ocurre si se calienta la tierra? ¿Qué es lo que viene ocurriendo? La presencia de esas nubes se convierte a ser un poco más alta, hay fuerte cantidad de vientos que desplazan esas nubes que estaban normalmente sobre esos bosques y al estar normalmente esos bosques, y entonces ahora esos bosques no van a tener lo que se llama lluvia horizontal. Anteriormente, gran parte del año, al estar cubierto de nubes esos bosques, hay una alta humedad. Ahora, parte de esa humedad ha ido desapareciendo porque ya la cantidad de tiempo, días con nubes, no es, ha ido disminuyendo el promedio. Entonces, tenemos, aunque parezca increíble, unas áreas donde la biodiversidad, vean un término que no había mencionado anteriormente, tal vez solo una vez,
puede estar en alto peligro de desaparecer. Nacho, ¿de qué estás hablando? Bueno, hay plantas que recogen el agua de las nubes y las plantas ustedes los conocen en la zona, los musgos, necesitan esa humedad, ¿ya? Si no tienen humedad, se secan y necesitan esa agua para las otras partes de la cadena por una cantidad de organismos que requieren de esa agua. En el bosque nuboso tenemos algunas plantas que recogen las aguas de las lluvias, como las bromelias. Ay, no tengo fotos. Bueno, ahí podemos ver en la foto que tengo ahí abajo las nubes. Véanlo, están incluso metidas dentro del bosque. La importancia de esa presencia de nubes en esos bosques. Eso ocurre normalmente en las madrugadas y luego al calentarse el día, esas nubes van subiendo. Ahí tenemos, por cierto, dice pájaro campana, ahorita les cuento la historia, un ave muy significativa en América Central, que es el quetzal, el ave verde con rojo que tienen ahí, importantísima para la cultura maya en Guatemala. De hecho, es el ave nacional de Guatemala y a manera de, no voy a decir chiste, pero realmente en Costa Rica, por la cercanía que se puede visitar Monteverde, el volcán Poás, la zona del Cerro de la Muerte, la zona de los Santos, es fácil ver los quetzales. Y ya que lo estoy mencionando, el otro ave que está arriba es el pájaro campana. ¿Por qué se llama pájaro campana? Tiene un canto que suena exactamente como si estuviéramos tocando una campana. Su canto tiene una migración altitudinal. En esta época del año, de diciembre a enero, va a estar cerca de la costa y luego va a pasar 2 meses que tiene que ver con su alimentación, de lo que se alimenta la floración de los frutos que come el pájaro campana, flores, luego vienen frutos, de eso se alimenta al final de las lluvias y luego empieza a desplazarse de nuevo hacia las montañas. Si el bosque desaparece en esta región, su fuente de alimentación desaparece, desaparece esta especie. Un concepto que se ha seguido en lo de corredores biológicos es tener especies emblemáticas, como este caso de esta ave de cabeza blanca, cuerpo café, con este distintivo canto, el canto de una, que se oye como una campana, un canto metálico, para hacerle el reconocimiento o la importancia de por qué proteger estas regiones, que a su vez podemos ver en el mapa unas líneas azules que son los ríos que bajan desde las montañas hacia la costa del Pacífico dentro del Golfo de Nicoya de Costa Rica. Por cierto, en la parte donde dice Golfo de Nicoya, la parte celeste, vemos unas líneas agrupadas celestes. Esos son el bosque de manglar. Algo muy importante, podríamos también conversarlo, porque los manglares son importantes como sitios de guardería de especies comerciales marinas, cangrejos y moluscos, incluso de muchas especies de los peces que actualmente, pues, los pescadores o nosotros en las ciudades, los pescadores pues nos los llevan a los platos. Y podríamos conversar de ese tema porque ahí se ha implementado, se llama áreas de zona de pesca responsable, donde solo los residentes locales pueden pescar. Tienen, no diferente que en Estados Unidos, una temporada, porque hay una temporada de reproducción donde no se puede pescar, el resto del año sí, y el tamaño de los peces ha ido creciendo, por lo tanto, no necesariamente necesitan acumular las horas para sacar cierta cantidad de pescados para llevar al mercado y tener su modo de vida, su livelihood, ¿verdad? Entonces, ahí vean la cantidad de términos y temas que les he
contado. Cualquier duda me pueden preguntar, o ahora tengamos unos minutos de que me puedan hacer algunas consultas y podamos regresar a los mapas. Continuemos, Richard. Okay. Este era solo un ejemplo de cómo está interconectado. Veamos esa herradura, el sur de Costa Rica. Ahí hay otros corredores biológicos, aunque vemos el paso de la danta, el tapir, que es el animal que lo vemos allá abajo, y hay que reconocer que esa es una fuente importante de alimentación del jaguar, y en Costa Rica, por la conservación que se ha dado, antes era muy difícil de verlos. En el Parque Nacional Corcovado realmente es ahora la inversa. Tienes que tener mala suerte cuando si lo visitas y no ves una danta, ¿ya? Y se puede entender, puesto que son animales inteligentes y viven cerca de la casa de los guardaparques. Entonces, no necesariamente el jaguar se va a acercar a capturar a una danta. Y podemos conversar los indicadores que significan si hay alimento disponible para el jaguar, la población del jaguar va a ir creciendo. No es solo está la danta, están los, voy a darle un término que no es el correcto, dijéramos los chanchos salvajes, que es parte de la alimentación. Triste o no, el jaguar come tortuga marina, y entonces puede verse tanto en el Caribe como en el Pacífico de Costa Rica, donde se han alimentado, pues llegan cantidad de tortugas marinas, y eso es otro caso de estudio de la conservación en Costa Rica, los proyectos de tortugas marinas, donde en diferentes épocas del año, por las diferentes especies, hay proyectos donde se salvan los nidos para lograr un éxito en el nacimiento de las tortugas marinas. Ahí podemos ver en el mapa donde dice Parque Internacional La Amistad, Parque Nacional Chirripó. ¿Por qué dice Parque Internacional La Amistad? Interesante, Costa Rica y Panamá decidieron tener un parque en conjunto. Y la cordillera de Talamanca, que les mencionaba anteriormente, también se extiende hacia Panamá, el lado del volcán Barú. Entonces hay una administración, llamémosle, no es en conjunto, cada país tiene su responsabilidad de la parte que corresponde, pero sí esfuerzos en conjunto para proteger las montañas altas de América Central, y eso permitiría de alguna forma de los jaguares de la península de Bosa, siguiendo toda esa herradura, subir la alta montaña en Costa Rica y hasta desplazarse hasta a Panamá. Pues eso, dijéramos, es uno de los conceptos que se persigue. Reitero, esa parte amarilla del Parque Internacional de la Amistad, fuera del Parque Nacional, el Parque Internacional La Amistad, es donde están los territorios indígenas en Costa Rica, y son zonas que están protegidas. Y dentro del Parque Internacional La Amistad hay otro concepto, porque hay varios sitios que los podríamos llamar sagrados para los indígenas, las poblaciones indígenas costarricenses, donde de alguna forma ya están protegidos por este concepto, y está en esa discusión si pueden o no pueden usar esos recursos naturales, porque el Parque Nacional, el Parque Internacional de Amistad, pues ya tiene una categoría de conservación diferente. Básicamente no cortamos el bosque. Costa Rica decidió, no sé, tal vez 10 años, tengo que revisar cuándo fue, ya no se permite caza deportiva. Ya no hay cacería deportiva en Costa Rica. Solo queda un pequeño espacio para poblaciones indígenas que puedan aprovechar algunas especies de fauna para su alimentación. Y separemos cacería deportiva de pesca deportiva, ¿verdad? O pesca de subsistencia. Pero, por ejemplo, en Costa Rica ya no se puede ir a cazar animales, que es interesante un concepto, puesto si comparamos las licencias de caza del lagarto americano, American Alligator en Florida, en Costa Rica ya empiezan a recuperarse bastante bien
las poblaciones de cocodrilos y de caimanes, ¿ya? A tal grado que muchas veces hay denuncias de que qué hace ese cocodrilo cerca de tal comunidad. Y la pregunta es al revés. La comunidad es la que está viviendo en el área donde antes habían cocodrilos, particularmente las zonas de manglares, que fue uno de los bosques, por no decir el bosque, que está más amenazado de desaparecer en Costa Rica. Ven, entonces he utilizado el concepto de corredores biológicos para tratar de contarles la parte histórica de cómo Costa Rica ha logrado, de alguna manera u otra, un éxito en la conservación de los recursos naturales. Continuemos, Richard. Créanlo o no, esto en estos momentos no he oído nada nuevo. Si se han creado nuevas propuestas de corredores biológicos, debo reconocer que esto es anterior al actual gobierno. El actual gobierno de Costa Rica está en su primer año y medio, va hasta mayo del año entrante, tendría 2 años. No ha sido el gobierno que le haya puesto mayor énfasis a lo que es conservación. De hecho, hay una alta discusión, por no decir rechazo, a las propuestas que este gobierno en Costa Rica está realizando respecto a la conservación del ambiente. Entonces, esta parte, ahí no les tengo noticias del año pasado a esto, si ha continuado esas propuestas. Sé que hay una gran discusión porque hubo una limitante desde el gobierno anterior en reducir ciertos gastos y alguna de las ministerios que más fue golpeado también por la pandemia es el Ministerio del Ambiente respecto a los recursos que recibe. ¿Ya? Continuemos. Ok, este es un esfuerzo entre 3 países, Colombia, Costa Rica y Panamá, puesto que Colombia tiene esas 2 islas, Gorgona y Malpelo. Bueno, perdón, y Ecuador. Panamá tiene Coiba, Costa Rica es del Coco y Galápagos de Ecuador. Toda esa región es un corredor biológico y ahorita lo vamos a ver un mapa de algunas especies oceánicas que incluso están documentadas, que una parte del año están por la isla del Coco, otras bajan a Galápagos y pueden viajar hasta las costas de Colombia. Son esfuerzos muy interesantes, requieren muchos recursos. Históricamente yo digo que fue un error inglés que decidió, un cartógrafo británico hizo un mapa y dijo que la isla del Coco era de Costa Rica. Y entonces es en los años 70 cuando Costa Rica realmente hace Parque Nacional la Isla del Coco, pone la bandera y pone guardaparques. Interesante es que nunca nadie ha discutido que la isla del Coco sea territorio costarricense. ¿Quién fue el que decidió eso? Lo único es que entiendo que en su momento, por corrientes, estamos hablando de la época de los barcos de vela, llegar al puerto de Punta Arenas en Costa Rica era el puerto más cercano y más rápido de la época, créanlo o no. Ahí hubo una estación para abastecerse de agua dulce, porque hay muy buenas fuentes de agua dulce, de los barcos que andaban persiguiendo ballenas. Vean lo interesante de una pequeña isla en el Pacífico de América, la función que tuvo y ahora es uno de los sitios icónicos de protección de Costa Rica, la isla del Coco, y de este esfuerzo en conjunto con Panamá, Colombia y Ecuador. Pasemos al siguiente slides. Ahí podemos ver, porque se han marcado especies de tiburón martillo, hammerheads, ¿verdad? E incluso podemos ver las cordilleras o las montes
subacuáticos o los montes marinos que hay en frente de Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador. Si drenáramos el océano, algunas de esos montes saldrían como lo son actualmente Galápagos y la isla del Coco. Algunos de estos tiburones martillos han sido marcados y por eso tenemos estas autopistas marinas, y eso le ha permitido a Costa Rica, como les conté anteriormente, declarar protegidos los montes marinos, y la presencia de Costa Rica, que se le reconozca internacionalmente, la isla del Coco es costarricense, hace que el territorio marino sea 10 veces más grande que el territorio terrestre de Costa Rica. Y hay algo interesantísimo de separar ahí. La parte pacífica marina de Costa Rica es mucho más extensa que la parte caribe de Costa Rica, porque ahí ya incluso interactúan o tienen esa relación con el tamaño que tiene el Caribe de Nicaragua, que Colombia históricamente reclama la isla de San Andrés y son ciudadanos colombianos los que residen en San Andrés, y entonces los tratados limítrofes entre Nicaragua, Costa Rica y Colombia, pues reduce también el área que tiene Costa Rica de marina en el Caribe. Pero ya eso es otra cosa político histórica. Entonces, Perdón, sí. falta poco tiempo ya. Como Ok, 3 nada más minutos. bajemos para tener 5 minutos para poderlo verlo de energía un momento. El siguiente Sí. slide. Okay, ahí lo que les mencionaba anteriormente, todos los estudios que se han hecho con diferentes especies y demuestran cómo se desplazan entre Galápagos, la isla del Coco y las costas de Panamá, Ecuador y Colombia. ¿Ya? Entonces, es un área que tenemos unos drones, o sea, unos peces, que no es solo peces, porque también tenemos cetáceos, ballenas y delfines, que nos dicen que habitan, el mismo individuo recorre esas distancias. Continuemos. Y aquí hago un cambio gigantesco, porque ahora cambié, después de haber hablado de corredores biológicos, áreas de conservación, hablar ahorita de especies marinas, lo que Costa Rica persigue de la carbono neutralidad para el 2030, que todavía parece algo difícil en el país lograrlo. Pero vamos para adelante en ese aspecto. Ahí ponemos que el 70%, yo había dicho 80%, estaba equivocado. Y eso quiere decir que la geotérmica y la eólica, en mi mente no me he dado cuenta o no recordaba que eran tan grandes, porque eso ya es un 30% casi de lo que ha logrado Costa Rica avanzar para producir energía, no solo hidroeléctrica, y que en algunos lugares se discute si la hidroeléctrica es limpia o no, porque Brasil y China han construido plantas, represas y lagos gigantescos para producir energía eléctrica. Y eso ha desplazado poblaciones y eliminado grandes áreas de bosque. La energía no renovable, por cierto, es toda una discusión en Costa Rica, porque sí tenemos plantas hidroeléctricas privadas que al gobierno no les está comprando la electricidad, y eso es toda una discusión política donde no necesariamente tendríamos que estar utilizando las centrales térmicas del gobierno que producen con búnker o diésel la energía. Pueden ver ese logro que todavía el 2021, ahorita el 2022 no tengo el dato, Costa Rica estuvo cerca de tener un 100% de energías renovables para la producción de electricidad. Continuemos. Y esto me lleva a contarles lo que ha avanzado del año a la fecha
los carros eléctricos en Costa Rica, que debe haberles incluido, porque una de las grandes discusiones de los carros eléctricos al mundo es lo que está costando sacar el litio, y en algunas partes del planeta, por no decir África, las condiciones hasta de niños buscando litio. Costa Rica reconoció la planta de reciclaje que se tiene de litio. ¿Qué quiere decir eso? Todas las baterías de todos los eléctricos que se puedan conseguir, se está logrando separar y litio, recuperar el litio. Ya, claro, nuestro mercado es muy pequeño. No sé, tal vez a algunos no les guste mucho esa idea, pero Costa Rica perfectamente en su interés actual de continuar creciendo, y podemos ver en los números verdes entre 2023 y 2022 cómo creció casi en más de 100 puntos donde las personas pueden recargar sus carros, y está en una gran discusión si son lugares gratis o si son lugares que hay que pagar. En estos momentos todavía es gratis, ¿verdad? Voy a inventarle un caso, en algunos centros comerciales hay 2 o 3 sitios donde conectas tu carro y lo puedes cargar y sin costo alguno, ¿ya? Como un bien social, pero pronto van a haber un costo porque alguien va a tener que pagar por esa electricidad. La autonomía de los carros es de 400 kilómetros, casi que pueden recorrer el país, ir y regresar sin cargar. Hay lo que llaman ahí súper rápidos o cargadores, que los carros vienen con ellos. Cómo ha ido creciendo en Costa Rica, y comparemos, veamos que en América Latina, los países que tienen mayor cantidad de electrolineras, sitios donde puedes cargar tu carro, Brasil, México y Chile. Pensemos las poblaciones de esos países con respecto a Costa Rica, pero per cápita Costa Rica es el país que tiene mayor cantidad de carros eléctricos en América Latina. En América Latina. Es un tema, pero se podría entender en Costa Rica esto, pues hay una cultura avanzada o una educación avanzada a utilizar recursos renovables. ¿Ya? Lamentablemente, ven la carita triste, la parte del transporte de hidrógeno en estos momentos, Costa Rica le sobra agua, está totalmente, llamémosle, congelado. No hay ningún avance. La última pregunta, la última slide, el que tengo, puedes ponerlo, es preguntas. Eso es el humedal nacional Terra Basierpe en el sur del país. Es el bosque de manglar más grande, perdón, el bosque de manglar remanente más grande en América Central. Bueno, Nacho, lamento decirte que ya hemos pasado el tiempo y tienen que irse a sus otras clases, así que las preguntas tendrán que ser de otra forma por email o por Messenger, ¿ya? Perfecto. Pero gracias por tu presentación y pues seguimos hablando. Te agradezco un montón, Richard. Un gusto compartir con vos y con tus estudiantes. Sí, igual, un día de esto voy a volver a Costa Rica hace tiempo y quiero volver a conocer. Muy bien, aquí estamos. Con gusto. Bueno, okay. Gracias. Hasta luego, muchachos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pura vida. Chao. Chao, chao. Gusto.